Cuando aprendes a estar solo, nadie puede controlarte. La mayor libertad no se encuentra en la ausencia de cadenas físicas, sino en la independencia del alma. Es fácil pensar que somos libres porque podemos movernos, elegir qué vestir o qué comer. Pero, ¿cuántos son realmente libres si no pueden soportar la soledad? ¿Cuántos necesitan constantemente la validación de otros para sentir que su vida tiene sentido? El sabio estoico lo entendía. La verdadera fuerza comienza cuando puedes sentarte contigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin necesidad de que alguien más apruebe tu existencia. Aprender a estar solo no es un acto de aislamiento, sino de poder. Porque quien no depende de nadie, no puede ser manipulado. Quien no teme estar solo, no necesita complacer para evitar el abandono. Y quien no teme el silencio, tiene el control sobre su mente. Marco Aurelio, emperador y filósofo, tenía todo el poder del mundo, pero sabía que la lucha más importante no era externa, sino interna. En sus noches de reflexión no buscaba la compañía de multitudes, sino el refugio de su conciencia. Escribía para recordarse a sí mismo que la soledad no es castigo, sino oportunidad. Oportunidad para ordenar el alma, fortalecer el carácter y entender que lo externo es transitorio. Epicteto, esclavo y luego maestro de la libertad interior, enseñaba que nadie puede dominar a quien no tiene miedo de perderlo todo. Porque si tu felicidad depende de otra persona, entonces no es tuya. Si tu paz depende del comportamiento de los demás, entonces eres prisionero de sus actos. Pero si puedes caminar solo, sin resentimiento, sin miedo, sin ansiedad, entonces has conquistado el terreno más difícil, tu propio corazón. El que necesita constantemente a otros para no sentirse vacío, vive al borde del colapso emocional. Basta una palabra de desaprobación para hundirlo. Basta un silencio ajeno para hacerlo dudar de sí mismo. Pero cuando aprendes a estar contigo, cuando puedes habitar tu soledad sin que se vuelva un abismo, entonces eres imparable. Séneca advertía que quien no aprende a bastarse a sí mismo vivirá esclavizado por los caprichos del mundo. Y tenía razón. No se trata de volverse ermitaño, sino de no ser vulnerable al abandono. No se trata de rechazar el amor o la amistad, sino de no necesitarla como una droga. Porque cuando estás completo contigo, todo lo que llega es un regalo, no una necesidad desesperada. Y esto es lo más poderoso del pensamiento estoico. Te enseña a no depender, a no suplicar, a no doblegarte por aceptación. Te enseña que tu valor no está en cuántos te siguen, te elogian o te aman, sino en tu capacidad de sostenerte en pie cuando todos se han ido. Aprender a estar solo no es cerrarse al mundo, es no temerle, no temer perderlo, no temer quedarse sin él. Porque al final cada uno nace solo, piensa solo, muere solo. Y si no aprendemos a convivir con esa verdad, seremos eternamente vulnerables al rechazo, a la ausencia, al abandono. El sabio estoico sonríe en la soledad, porque sabe que ahí nadie puede tocarlo, nadie puede herirlo, nadie puede controlarlo. Solo en ese espacio desnudo de compañía es donde el alma forja su armadura más fuerte, la paz consigo misma. Cuando aprendes a estar solo, también aprendes a discernir. Ya no aceptas cualquier compañía por miedo al silencio. Ya no abrazas cualquier palabra por temor al vacío. Descubres que muchos vínculos no eran más que cadenas disfrazadas de afecto. Que muchas veces decías sí para no quedarte sin nadie, aunque en el fondo te estabas diciendo no a ti mismo. El estoico comprende que la soledad no es un estado que deba ser evitado, sino un maestro que debe ser escuchado. Porque solo en ella surge la voz auténtica del alma, la que no grita para llamar la atención, sino que susurra con verdad. Aprendes a distinguir entre lo que quieres y lo que necesitas, entre lo que eres y lo que los demás quieren que seas. El ruido del mundo es constante. Opiniones, juicios, exigencias. Pero en el silencio de la soledad se ordenan las ideas. Comprendes que no tienes que responderle a todos,
que no necesitas complacer ni justificarte, que no estás obligado a llevar el peso de lo que otros esperan de ti. Y eso es libertad. Una libertad que no depende de revoluciones ni banderas, sino de una revolución interna. Cuando eres capaz de quedarte solo y seguir siendo tú mismo, cuando no te traicionas por miedo a la distancia o al olvido, entonces ya nadie puede tocarte, ni con halagos, ni con desprecios, ni con amenazas. Estar solo te enseña a no negociar tu dignidad, a no hipotecar tu paz por compañía, a no vender tu autenticidad por migajas de atención. Aprendes a sostener la mirada frente al espejo sin necesidad de una mano externa que te diga quién eres. Aprendes a perdonarte, a escucharte, a ser tu propio refugio. Y cuando alguien llega a tu vida, ya no lo hace para completarte, sino para acompañarte. No lo necesitas, lo eliges, y eso cambia todo. Porque el amor, la amistad, la compañía, solo son reales cuando no nacen del miedo a estar solo, sino de la libertad de compartir lo que ya tienes dentro. Esa es la raíz del poder personal, el dominio sobre uno mismo. No se logra evitando la soledad, sino abrazándola. No se alcanza buscando desesperadamente compañía, sino caminando en paz con tu propia sombra. Porque quien ha hecho las paces con su soledad, ha hecho las paces con su verdad. Y la verdad, al final, es estoica. No depende del aplauso, ni del número de seguidores, ni de los abrazos momentáneos. Es una llama interna, firme, silenciosa, indomable. Solo el que ha aprendido a estar solo, la lleva encendida para siempre. Hay una calma especial que solo conocen los que han caminado por el desierto de la soledad sin perder la fe. Esa calma no se compra, no se enseña, no se finge, se gana. Se forja con noches en las que nadie te responde, con días en los que nadie te busca, con momentos en los que solo queda tu voz interna diciendo, resiste, esto también pasará. Y es entonces, solo entonces, cuando emerge el verdadero tú, no el que finge, no el que actúa para ser aceptado, no el que se adapta para no ser rechazado, sino el tú genuino, libre, firme, pleno. El que ya no se vende ni se entrega a cambio de amor barato o compañía momentánea. Ese tú que ha descubierto que estar solo no es estar vacío, sino estar lleno de ti mismo. La soledad se convierte en templo, no en prisión, en hogar, no en castigo. Porque sabes que no necesitas ruido para tener valor, que tu alma no depende de la presencia de otros para brillar. Y cuando logras eso, cuando realmente puedes vivir contigo sin angustia, ya no hay nadie que tenga poder sobre ti. Ni las críticas, ni el abandono, ni la traición. Nada puede tocarte, porque ya no estás a merced del mundo. Has regresado a ti, has conquistado tu interior. Y esa conquista es la más grande de todas. Más que cualquier victoria en el mundo exterior, más que cualquier aplauso, fama o relación. Porque si pierdes todo lo demás, pero no te pierdes a ti mismo, entonces no has perdido nada. El estoicismo no busca que te aísles, sino que te fortalezcas. Que aprendas a amar desde la abundancia, no desde la carencia. Que compartas tu vida desde la libertad, no desde el miedo. Que entiendas que el que ha aprendido a estar solo es invencible. Así que, si hoy estás atravesando un momento de soledad, no huyas, no la llenes con ruido, ni con personas que no te nutren, ni con distracciones que anestesian tu alma. Siéntate contigo, escúchate, abrázate, porque en ese momento puede comenzar el viaje más importante de todos, el regreso a tu verdadero ser. Y cuando te encuentres, cuando realmente te reconozcas y te ames sin condiciones, te darás cuenta de que ya nadie podrá controlarte, nunca más.